yo no voy a volver a la iglesia, no quiero volver a la iglesia y no quiero que me obliguen a ir a la iglesia, que uno piensa que de verdad es como color de rosa, pero no es así. Sí, el hecho de vivir en una casa de cristianos, pues no los hace cristianos. Si no te has bautizado, pues no eres un cristiano. Caí como en depresión. Sin importar tu historia, hay esperanza en Cristo Jesús. Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM IPUC Villanueva Central. Bienvenidos al podcast Pregunta de esta generación, pero qué alegría estar con ustedes nuevamente. Un nuevo podcast, una nueva experiencia de vida hoy que queremos compartir con ustedes. Y me acompaña para este podcast Tatiana Hernández, una de nuestras jóvenes que se congregan, que asisten a la Iglesia del Señor y a un grupo maravilloso de jóvenes que tiene nuestra congregación. Tatiana, buenas noches, Dios la bendiga. Qué alegría tenerla en el podcast. Amén, pastor, Dios la bendiga también y muchas gracias por la invitación. ¿Habías visto el podcast? Sí. ¿Cómo te parece? Muy importante y muy constructivo. ¿Te imaginabas estar en el podcast? No, fue una sorpresa. Sí, la verdad. Bueno, sí, nos da alegría, ¿verdad? Que esté con nosotros. Tatiana, ¿dónde nació? En Vistahermosa, Meta. Llanera, Vistahermosa, en el Piedemonte llanero, hija de David Hernández y de María Liria. ¿Cuántos hermanos? En el matrimonio, 8 hermanos. 8 hermanos, y tú eres de las intermedias. Las 3 últimas, la mayor. Sí. Ok. ¿Estudiaste? Sí, gracias a Dios terminé el bachiller y la universidad. Ok. Qué bendición. ¿Ya de bautizada cuánto tiempo? De hecho, pastor, estaba recordando que ahorita el 5 de octubre estoy cumpliendo 10 años de bautizada. 10 años, estamos hablando del 2014. 2014, sí. Es 10 años de la mano del Señor. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo has vivido estos 10 años en el Señor? Pues han sido momentos de una montaña de sub y baja, sí, como todo cristiano, ¿no? Pero las experiencias que he tenido con Dios han sido de verdad muy maravillosas. De maduración. De perfeccionamiento en el Señor y de aprender de todas las circunstancias que nos pasan. Antes de ese 2014, cuéntanos un poco de tu vida sin Dios. Bueno, cuando decimos sin Dios para los amigos, es pues que no había esa relación o esa experiencia o ese compromiso con el Señor. ¿Cómo recuerdas esa vida antes de Cristo? De hecho, pues yo nací en un hogar cristiano, pastor. Podemos ver aquí. Nací en un hogar cristiano, pero pues por circunstancias no era bautizada cuando decidí alejarme de la iglesia o las cosas de Dios. ¿Tus papás mis 15 años. Mis papás sí eran cristianos, bautizados, servidores en ese tiempo. Y a los 15 dijiste, no voy más a la iglesia. Sí, por situaciones que uno cree que verdaderamente no pasan en la iglesia, pero sí pasan. Y de esa cierta manera yo era una niña que era de campo, vivía en fincas y pues cada 8 días íbamos a la iglesia y así. Pero pues digamos de cierta manera me sentía como discriminada. En ese tiempo pues digamos por niñas de mi misma edad, adolescentes, entonces quizás por mi manera de vestir en ese tiempo, entonces digamos yo le decía a mi mamá que yo no quería ir a la iglesia porque de pronto me miraban feo o me hacían bullying hoy en día. Mira qué fuerte, ¿no? Uno diría, bueno, claro, estamos hablando de 10 años atrás y en una cultura del campo, agrícola en ese municipio, creería uno que no se daría esa discriminación social, porque era más una discriminación social de la niña que viene del campo, de la niña que no tiene las mismas oportunidades que otras niñas, y te sentiste discriminada. Sí, así es, pastor. De hecho, cada vez que me iban a llevar a la iglesia, yo le decía a mis papás que yo no quería ir, y a veces pues ellos pues insistían, y uno iba a la iglesia, pero pues se sentía como que no pertenecía a ese lugar. ¿Y un ejemplo de discriminación que tú viviste o que recuerdes? Bueno, de hecho, una vez en una dominical estábamos en clases de señoritas, porque ya nos daban clases de señoritas en ese tiempo, y en la forma en que uno se siente como lo miran. O como que, digamos, lo excluyen, no lo incluyen a uno, sino que uno se siente como excluido allá, la del rincón. Sí. Entonces, así como que tenían, en ese tiempo decían como su grupito o su combo, entonces uno se sentía solito. Sí, y en la forma como que uno sentía que quizás hablaban de uno o murmuraban de uno. No te sentías incluida.
Hay Exacto. una característica de los niños y adolescentes y es que son crueles en el trato con las personas, ¿no? Van diciendo las cosas y Sí. miran no son prudentes, No son entonces es obvio prudentes, que tú lograbas entender que te estaban excluyendo. Y decides, bueno, este no es mi Pues lugar. debido a todo eso, yo pienso que, digamos, como todo adolescente llega como a esa edad de sus 15 años y entonces ahí dice como, por ejemplo, yo cumplí mis 15, Mm, a la semana de haber cumplido mis 15 le dije a mis papás, yo no voy a volver a la iglesia, no quiero volver a la iglesia y no quiero que me obliguen a ir a la ok, iglesia. sí. Entonces, pues ellos se sentaron, hablaron conmigo, Ujú. respetaron mi decisión, ya ellos dijeron, pues usted conoce lo bueno y lo malo, nosotros Claro. hemos cumplido con enseñarle a usted lo bueno y lo bueno, ya la decisión es suya. Sí, claro. Entonces, a esa edad sí, no volver a la iglesia. Así que estuviste de los 15 hasta los cuántos años que tomaste decisión de regresar al Señor. 18, más o menos, Fueron 18 unos y 3 medio. años de una experiencia de andar haciendo lo que querías, básicamente. Sí, se podría decir que sí, pero digamos, pues no Seguiste era viviendo en casa. viviendo en casa, no era una niña de fiestas tampoco porque no me gustaban las fiestas ni Ujú. nada de eso, solamente pues quería como experimentar lo que vivían la vida de las demás personas Ok. y sentía que de cierta manera ahí me incluían o me tenían en cuenta Ok, como no me sentía en la ok. iglesia. ¿Y cómo te fue en esos 3 años? Pues pastor, no me fue bien. Sí, claro. De hecho, fueron decepciones tras decepciones, una y otra vez, amistades, situaciones, todo que uno piensa que de verdad es como color de rosa, pero no es así. Parece que la historia se repite, ¿no? Es un ciclo, ¿no? El chico que se va dice, ya me siento incluido, pero luego se da cuenta que tampoco está incluido y que sigue siendo discriminado ya por otras razones y no encuentra el lugar. Pero Dios estaba ahí en su corazón. Sí, mire pastor que sí, porque de hecho ahorita me estaba recordando esa historia de que en esos 3 años que yo no volví a la iglesia, no volví, yo no pisé la iglesia, yo no iba a un culto, Qué fuerte. me invitaban a la iglesia, pero ¿sabe por qué, pastor? Por vergüenza de que me Ok, vieran en sí, la situación en la que yo estaba, ¿sí? claro, Me claro. avergonzaba que me vieran, entonces yo no asistía a la iglesia. En ese tiempo vivíamos en una finquita, en la Trocha 26, que ustedes llegaron a ir allá. Sí. Exacto. Fue Ahí nuestra hacían- primera visita que hicimos en 2015 cuando llegamos Sí, ahí ya. Dios nos llevó a ese lugar. Hacían culto en las casas. Cuando yo sabía que ese viernes hacían culto en mi casa, yo me iba a ¿Te hacer ibas? tareas. Le decía, mamá, Ah, tengo que ir a hacer tareas, y me iba a sí, hacer sí. tareas. Y yo me metía cuando regresaba por la finca por la parte de atrás. Y si habían hermanos en mi casa, yo no ingresaba a la casa. Yo Ah. esperaba en aquellas Pero porque era no más quería por que pena, me no vieran. era un Sí, repudio, sino me que avergonzaba pena, de ¿no? que me vieran así en esa situación, exacto. ¿Y entonces en qué momento regresas? A mis 18 años, después de ver como tantas situaciones que han pasado en mi vida, dije, no, pues ese tampoco es mi lugar. Sí, claro. Entonces comprendí recordé todo lo que mis papás me han dicho, los consejos y que Dios siempre permanece fiel, ¿no? Ujú. Entonces me salí a estudiar a mitad de décimo, me salí a estudiar, ingresé a trabajar donde una hermana de la iglesia y Ujú. pues ella me invitó a culto. Y en ese culto que ella me invitó fue cuando yo di el Dice, paso de arrepentimiento. De arrepentimiento, porque sí, el hecho de vivir en una casa de cristianos y de criarse en una casa de cristianos para nuestros adolescentes que nos ven, pues no los hace cristianos. Sus papás son cristianos, ellos tomaron decisiones de comprometerse con el Señor, pero si no te has bautizado, pues no eres un cristiano, básicamente. Yo sé que suena un poco duro, pero esa es la verdad. Técnicamente no lo eres una persona que tienes papás cristianos y que te gusta el evangelio. Y ahí decides arrepentirte, iniciar tu relación con Dios ya por primera vez. Sí, digamos que decido arrepentirme e iniciar con Dios nuevamente, pero pues no fue como de lleno, ¿sí? No fue como de lleno, sino que por una situación que pasó en mi vida, entonces yo como que volví, pero pues en ese año, digamos, no estaba como de lleno, como que era así muy... Sí, sí.
Cuando llegamos ya en 2015, su merced como que se involucra un poco más. Sí, cuando llegan ustedes en 2015, estaba yo recién sellada con el Espíritu Santo, entonces yo ya me involucré más, ya sentí lo que era sentir a Dios en mi vida, sentir su presencia, entonces eso pues me involucré más en cuanto a la iglesia. Claro. ¿Qué consejo daríamos a los jóvenes? Porque los jóvenes, bueno, además que no es solo de jóvenes, creo que en la juventud es por la inexperiencia, pero el tema del bajar la guardia y de querer no seguir no es solo de jóvenes. Creo que cualquier persona puede experimentarlo, pero en la edad de jóvenes por la inexperiencia se toman decisiones un poco más apresuradas. ¿Qué le diríamos a ese chico que está batallando y lidiando y que posiblemente falla y dice ya Dios no me quiere, no me ama? Porque tú en tu experiencia personal, ¿qué podrías compartir? Bueno, pues yo les podría compartir en esta hora que primeramente creámosle a Dios, ¿no? Que cuando nosotros le creemos a Dios y aprendemos a confiar en Él, entendemos y sabemos que aunque nosotros fallemos una y otra vez, Él siempre va a permanecer fiel con nosotros. Él siempre está presto para escucharnos 24/7, para perdonarnos si nos equivocamos. Y Amén. Él siempre va a estar ahí para nosotros, pastor, sin importar las situaciones o los errores que nosotros cometemos como humanos, ¿no? Que somos. Tatiana, ¿qué te ha marcado? Que su merced diga, de verdad, Dios me marcó con esto y esto es lo que no me permite dejarlo. En mi vida pasó una situación muy difícil, que de hecho en ese tiempo, gracias a Dios, doy muchas gracias a Dios por el pastor Jairo, que él estuvo como en todo ese proceso, ¿sí? De hecho en ese tiempo yo no estaba en mi casa, estaba en la ciudad de Granada, cuando yo estaba pasando por esa situación y caí como en depresión, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Llegaba un momento en que, en ese preciso momento que yo estaba tan destruida, llorando, que no aguantaba más, recibí la llamada del pastor Jairo. Y en ese momento yo me desahogué, le conté a él la situación y desde ahí en ese momento sentí que Dios estaba conmigo, sentí que no estaba sola y que por la situación en la que estaba pasando pues iba a pasar momentáneamente. Sí, claro. Y pues empecé a confiar en Él. Y te sientes sana de eso ya, curada, sí, gracias a Dios. Sí, pastor, superado, hoy puedo decir que sí he superado esa situación. Sí. Lo recuerdo, pero pues es una situación sin dolor. Sí. Es que eso es lo importante, ¿no? Porque no se trata de olvidar los hechos o las escenas dolorosas, porque eso sería amnesia, ¿no? Y la verdad, el perdonar no es pedirle a alguien que sea amnésico y que no recuerde. Se trata de lo contrario, de recordar sin dolor, de permitir que cicatrice, ¿no? Y que la cicatriz no duela. Y eso creo que muchos jóvenes están lidiando con una pena, con un dolor, con un abuso, con una traición. Bueno, creo que el dolor es igual, sin importar cuál haya sido la circunstancia que te haya hecho doler. Pero recuerda que el Señor siempre está ahí, para curar, para vendar heridas, para perdonar, creo que es importante, Tatiana, entender que el Señor sí quiere perfeccionarnos, pero que conoce la situación de cada persona y de la humanidad de cada persona, y que en el proceso de perfección pues parece que hay caídas y hay levantadas hasta que se estabiliza. Es como tú lo definiste, la montaña rusa. Es que de hecho, pastor, perdón, lo interrumpo. Digamos, yo recordaba y yo decía como que Dios tenía un propósito grande conmigo, ¿no? En ese tiempo que yo no estuve en la iglesia, Él me estuvo preparando para lo que iba a venir a futuro, ¿sí? Así es. Cuando yo decido regresar y me encuentro con lo que me encontré, fue un proceso muy doloroso. Claro, pero pues Él ya me tenía ahí y me estaba sosteniendo y me iba a sostener. Qué bueno, qué bonito, porque realmente es una historia de cómo, de resiliencia le dicen ahora, ¿no? De cómo afrontamos adversidades y las convertimos en fortalezas para continuar adelante. Te hemos visto involucrada últimamente en el servicio, estás en otra historia, ahora estás en otra dimensión. ¿Y cómo te sientes? No, feliz, pastor, yo me siento feliz. Dejé que Dios moldeara mi vida, le entregué mi vida a Él
y él está escribiendo mi historia y estoy permitiendo que él sea usándome porque pues sé que como yo hay muchas más personas que de pronto han pasado por muchas situaciones. ¿Estás soltera? No, pastor. ¿Estás comprometida? Sí. Estás soltera pero comprometida. Estoy soltera pero Claro, comprometida. pero ella ya lo asume, ya soy una mujer comprometida. Sí, pastor. Pero no te has casado, así que estás soltera. Estamos legalmente. en ese proceso. Está en proceso, es otra etapa, ¿no? De la vida. Sí, claro, pastor, una etapa. ¿Cómo la visualizas? La estoy disfrutando mucho en realidad porque pues tampoco había tenido como la oportunidad de vivir esa etapa en la iglesia y ha sido una etapa muy bonita de mi vida. Feliz, esperando pastor, sí, esperando en Dios, claro, esperando en la voluntad de Dios y pues cumplir primero todo tiene un tiempo. Todo creo tiene que los jóvenes tiempo, se apresuran mucho, ¿no? Sí. Creo que no es una ofensa. La gente dice que a veces es de mal gusto decir la edad de las mujeres, pero pues yo no lo creo de esa manera. Pero Tati se está sobre 28. 28 años, 28. Sí, señor. Y está en el tiempo de tomar la decisión de casarse. Creo que maduró muchas cosas, aprendió muchas cosas, sacó su carrera adelante, porque la vida es de etapas. La vida es de etapas y pues hay que vivirlas cada una conforme van llegando. Y pues esperar en la voluntad de Dios primeramente. Esperar en el Señor. Seguramente Dios estará en su hogar, si así lo permite el Señor, que se casen y Dios estará ahí morando como el dueño de esa casa. Qué alegría de verdad, Tatiana, compartir estas experiencias y poderle decir a los jóvenes que ánimo, que somos personas de carne y hueso, con errores. No queremos precisamente presentarnos como la gente que vivimos en una dimensión extraña. Entonces la gente nos tiene miedo porque dice, allá todos son santos, viven en otro planeta. No nos pasan cosas como a ustedes. Lo que pasa es que tenemos otras maneras y tenemos al Señor Jesús que está ahí para nosotros, pues lidiar con las circunstancias que el hecho de tener a Dios en nuestro corazón o en nuestra vida hace que esas cargas sean más llevaderas, ¿no? Sí. Más llevaderas. Pero qué bendición. Amén. Valentina, estabas pendiente del podcast, ¿verdad? Sí, estaba ahí escuchando ese hermoso testimonio, pastor. Tatiana Hernández, con su historia. Creo que las vidas tienen historias tan diferentes, ¿no? Cada vida es una historia totalmente diferente, pastor. Si te preguntara si te sentiste identificada con algo. En muchas cosas. Vea. En muchas y uno cosas, diría, no, pues son dos familias de diferente estrato social, de diferente formación, de diferente cultura, de diferente pueblo. No. Pero mira cómo nos unen ciertas situaciones. Y es algo que no nos hace sentir como solos. Creo que los caminos en Dios como tal, en la iglesia, en general, todo, estamos rodeados de muchas personas, ¿sí? Pero a veces nos sentimos solos, como lo decía Tatiana, ¿no? Es que sentí que no me involucraban o bueno, todo este tema, pero no. O sea, hay jóvenes viviendo la misma situación. Sí. ¿Y qué tal si en el chat les pedimos a ellos que nos escriban si se identifican con algo de las historias que compartimos en los podcasts? Sí, súper importante. Y es que además no es la primera historia, tenemos varias historias. Sí, pueden ver toda la colección de podcasts y cada 15 días hay un testimonio. Un nuevo podcast. Yo no los llamo tanto testimonios, sino experiencias de vida, ¿no? Porque las experiencias. Es básicamente eso, ¿no? Es desnudar el corazón y decir, yo lloro, yo paso por esto, también me fortalezco en Dios, que creo que eso nos identifica a todos, ¿verdad? ¿Y qué tan importantes son las experiencias con Dios, pastor? Mira que en la historia que oímos de hoy, de Tatiana, le dije yo en el podcast que es el tema de la resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad de levantarnos de estar el ave ahí. fénix de las cenizas, pero volver el dolor en algo bonito, que en nos algo vuelve bien. Fuertes, ¿no? Sí. Que nos vuelve fuertes. Como ya les hemos dicho, Valentina es nuestra psicóloga aquí. Ella es psicóloga ya graduada y desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo podemos ver y cómo podríamos decirle a las personas que se están identificando? ¿Todo se terminó o hay esperanza? Siempre hay esperanza. Yo siempre he como tratado de no dividir esas dos partes de mi conocimiento, de mi fe, ¿sí? Mi fe y lo que pues he aprendido a lo largo de esta carrera. Pero a manera muy personal y incluyendo mi fe, te digo que siempre hay esperanza, que mientras haya vida, hay esperanza. ¿Esperanza en quién? En Dios, en lo que Dios puede hacer, en todo lo que Dios
quiere con ese ser humano que le entrega su vida. Pero aparte, en este ámbito de la psicología, pastor, es importante que como personas sí aprendamos a que nos hemos caído, a que hemos sufrido, pero de qué, de eso mismo que he sufrido, de eso mismo que me he roto, que ya no doy más, hay algo bueno. Sí, Siempre sí. hay que sacar algo bueno de eso que nos ha lastimado, de eso que nos ha roto el corazón, pastor. Siempre. Qué bueno, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, eso es lo que dice la palabra del Señor. La gente dice, las esperanzas son las últimas que se pierden, Ajá. pero siempre hay esperanza, yo creo que no hay que parar. Nos preocupa tanto todo el tema de suicidio en los jóvenes. Demasiado, pastor. Demasiado. Creo que es un tema no del mundo entero, o sea, ya no es, eso es en las ciudades donde la gente se suicida, en las veredas se suicidan, en el barrio más pobre, en el más rico, o sea, eso no respeta color social ni estrato social, nada. O sea, eso llega a cualquier persona, no importa. Entonces, lo que quería era redondear la idea diciendo, sin importar tu historia, hay esperanza en Cristo Jesús para Amén, ti. sí. No importa lo dolorosa, lo triste, lo oscura, lo negra que haya sido tu historia, que tú mismo te des látigo y digas, fui muy malo, he cometido tantos errores, de verdad. A veces nos victimizamos tanto de, pues me merezco todo lo malo en la vida. No, por esto. o puede ser que o me lastimaron o tomé malas decisiones y me lastimé. Y también lastimé a otros, Ajá. porque el tomar esa actitud de víctima pues no También. va a ayudar en nada, porque pues solo a mí me hacen daño, pero entonces nunca acepto o reconozco que Egoísta. también hice daño, entonces es el egoísmo. Y es ¿no? que cada decisión que yo tome involucra Sí. a mi círculo más cercano. Después de oír el testimonio de la hermana Tatiana Hernández, a ella agradecerle por Sí, habernos sí, compartido qué y bonito abierto su testimonio. corazón, porque es básicamente lo que hacemos en el podcast, que las personas abran su corazón para que otras personas puedan ver un poquito. Qué bueno. Pues Tatiana, desde el podcast de Paz en Medio de la Tormenta, deseamos para usted y los propósitos que tiene, pues todas las bendiciones del Señor, que sea el Señor del podcast de Preguntas de esta Generación. Qué pena con la audiencia, porque yo hago todos los días Paz en la Tormenta, que es otro podcast, y este es Preguntas de esta Generación. Desde este podcast y desde el otro, también deseamos muchas bendiciones, muchos éxitos en la nueva etapa que estamos orando, si es la voluntad del Señor, pues pueda llevarse a cabo. Jóvenes solteros, esperen en el Señor. Jóvenes recién casados, sigan cumpliendo el compromiso que asumimos cuando nos casamos y sigamos siendo fieles al Señor, porque Cristo viene pronto. Que el Señor los bendiga. Oramos por todos los jóvenes que están allá. Tatiana, Amén, pastor. vamos a orar entonces por la juventud. Amén, soberano y eterno Dios, Padre Celestial, nos Padre presentamos delante de tu divina presencia, Amén. Señor, en esta Gloria a noche, Dios. Señor Jesucristo. Presentamos Gracias, a cada Señor. joven, Señor, que nos ve, a cada Te adoramos adolescente, y a cada bendecimos, persona, Señor. Señor. Solo tú Aleluya. conoces la situación de cada uno, Bendito Señor, tu sus nombre, corazones, Jesús. sus dificultades. En el nombre de Seas tú Jesús. propicio a cada uno, Señor, que Amén. tu presencia esté siempre con ellos, siendo bálsamo en su Amén. vida, Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Este fue el podcast Preguntas de esta Generación. Que Dios los bendiga. Que les bendiga. Preguntas de esta generación. Un próximo capítulo. Adiós.